nos honra con su presencia hoy el buen amigo Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada de la República Dominicana, CONEP, con quien vamos a tocar varios tópicos de interés del sector empresarial y también de la política nacional. Bienvenido. Bienvenido, Rafael. Gracias, Homero, Hidekel. Un saludo a ustedes y a todo el pueblo dominicano que, digamos, sintoniza este importante programa. Bueno, todos conocemos la opinión del CONEP con respecto a este proceso de reforma fiscal, de pacto fiscal, que no ha sido lo que esperaba la sociedad. Primero, no ha sido una reforma fiscal integral y mucho menos ha sido una reforma pactada. ¿Cuál es la posición del CONEP ante el palo dado ya? Bueno, yo creo que antes de opinar sobre digamos, la reforma fiscal como tal, me voy a orientar a la primera parte de tu pregunta. Y es la importancia del pacto fiscal que manda la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y digamos que es el sustento de lo que debería ser una reforma fiscal integral. Y nosotros hemos decidido ya no hablar de reforma fiscal integral, sino concentrarnos en la importancia del pacto fiscal. Porque esta experiencia, digamos, no ha sido lo satisfactoria que debió ser. República Dominicana debió abocarse a la discusión de un gran pacto. Un gran pacto donde no discutiéramos tasas ni quién va a pagar los impuestos, que ha sido la discusión, digamos, de las últimas 9 reformas fiscales que ha tenido el país, que han resuelto el problema que ha señalado el gobierno de una baja presión tributaria de manera momentánea, pero que ha hecho que esa presión tributaria caiga otra vez. ¿Por qué? Porque como discutimos tasas y discutimos quién es que va a pagar el hoyo, entonces presionamos a los que siempre pagan y eso va presionando también a que la gente se vaya saliendo del sistema formal. Y por eso hoy República Dominicana tiene una tasa de informalidad en la economía increciendo. Un 60% casi. Así es. Entonces, nosotros decimos que eso es insostenible. La discusión de un pacto fiscal lo que debe responder es la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos para lograr tener una República Dominicana más competitiva y una República Dominicana con una economía mucho más formalizada? Y cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando en beneficio de las grandes empresas, que es una de las cosas que siempre nos dicen en la prensa, o no en la prensa, sino, digamos, el propio sistema reacciona así ante los planteamientos del sector empresarial y del CONEP en particular. Hablaba con una joven, fuera de cámaras, y me decía lo difícil que le ha resultado iniciar un pequeño negocio, por lo complicado del sistema tributario, la cantidad de cargas que tiene, como la seguridad social, lo difícil que es en sentido general emprender en República Dominicana. Y esas son las cosas que tiene que abordar este pacto fiscal. No es cuál es la tasa del ITEVI, si 18, si 16, si 12. No, es cómo construimos un sistema que facilite el comercio, que impulse a República Dominicana hacia el desarrollo a través de la iniciativa privada. Porque aunque los estados tienen un rol importante, los países no se desarrollan si no tienen un sector privado dinámico. Y no me refiero solamente al gran sector privado, sino a todo el sector privado, grandes, pequeños y medianos, que impulsen la generación de riquezas y la generación de prosperidad en el país. Rafael, hay un elemento que a mí me llama la atención, y tú que eres un joven que tiene una visión de ruptura diferente, progresista dentro del empresariado, me gustaría hacerte el cuestionamiento. ¿Cuál es tu valoración de la poca unidad de criterio dentro de la clase empresarial? Porque si bien es cierto que está el CONEP, la debilidad de la acción del CONEP se refleja a veces en que las 4, 5, 10 familias o personas más influyentes a veces negocian por su lado. Y uno puede ver una posición del CONEP, pero ve a grandes capitanes de empresa lanzando declaraciones y piropos y estímulos a la misma reforma. Entonces, no hace falta también, y ahí un poco el reflejo de lo que a veces Homero y yo debatimos, de la corresponsabilidad. Lo que estamos viviendo hoy en todos los sentidos es una responsabilidad compartida. No son solo los partidos, no son solo los políticos, es la sociedad. ¿Qué tú piensas sobre eso? Lo que pasa es que la cohesión social no es igual ni similar a la cohesión política. En un partido político es natural que todo el mundo sostenga en un momento X un mismo discurso, con un propósito X. En el sector privado, la naturaleza es la diversidad. Cada sector o cada subsector tiene su visión sobre la economía. Los industriales ven las cosas de una manera, los hoteleros la ven de otra, los comerciantes la ven de otra manera.
¿Cuál es el rol de una entidad como el CONEP, como cúpula, por ejemplo? Es articular esos intereses, equilibrarlos y organizarlos institucionalmente para que puedan relacionarse de manera adecuada con el Estado. Sí ha habido diferencias, no solo de familias o de grupos económicos, sino de sectores, pero nosotros hemos venido trabajando de manera sostenida durante esta gestión del Consejo Nacional de la Empresa Privada para organizar lo mejor posible, todos estos intereses. Y ustedes vieron en el proceso de discusión con el gobierno un empresariado actuando de manera sistemática. Ustedes no vieron ninguna asociación empresarial confrontándose con otra, pidiendo que le pusieran impuestos a otro sector. Ustedes vieron un sector empresarial que trabajó en el Consejo Económico y Social, orientado fundamentalmente a discutir el tema del gasto público, que no solamente logró altos niveles de unidad de criterio respecto de esta discusión a nivel interno, sino que logró convencer a los sectores sociales de que era necesario una racionalización del gasto público. Y todos fuimos con esa misma posición. Y eso se reflejó en la posición de la IRD, de la ABA, de la ONEC, miembros distinguidos del CONEP, al igual que otras 60 asociaciones empresariales. República Dominicana, tiene rezagos importantes en términos de cohesión social, eso lo sabemos. El presidente Medina durante la campaña, por ejemplo, hablaba de las juntas de vecinos y de las administraciones de los condominios y decía, mira, aquí en este país a la gente les resulta difícil organizarse incluso para administrar su propio condominio. Creo que venimos de esa realidad, pero que hemos ido evolucionando y en el sector empresarial hoy se experimenta una cohesión importante. Se está desarrollando una visión de país mucho más acabada y esto nos ha permitido hacer una gestión mucho más activa de defensa de los intereses del sector, que al final son los intereses del país, porque los empresarios no son una clase aparte distinta a los dominicanos, son los dominicanos que emprenden, que generan riqueza y que están generando empleos para echar este país para adelante. ¿Cómo tú planteas, que es otro elemento también que me llama poderosamente la atención, la necesidad de una clase empresarial con mayor responsabilidad social, no solo de spot o de iniciativas mercadológicas publicitarias, sino de acción, por ejemplo, de proponer, desprenderse a veces de facilidades que tienen algunos sectores, como el tema de muchos de los incentivos que existen, a veces hasta excesivos, el tema también de apostar más a la industria local que a la representación de marcas para la comercialización. Hay un conjunto de elementos que son necesarios vivir, experimentar y transformar en nuestra clase empresarial para dar ese gran salto. Yo creo que una de las cosas y de los grandes retos que tenemos es un poco sistematizar la información de lo que hace el sector empresarial como responsabilidad social. Muchas de las principales empresas de República Dominicana son las que sostienen el deporte de la República Dominicana. Y no solo por un afán comercial, sino por garantizar que la juventud que está en los pueblos se aleje de los malos vicios. Apadrinan la Sinfónica, iniciativas con el medio ambiente. Quizás un poco el rol nuestro es difundir eso de manera más sistemática. Hay un empresariado también comprometido con la institucionalidad de República Dominicana. Ustedes son conscientes y han visto nuestras posiciones desde hace tiempo atacando el tema de la institucionalidad. Eso es una muestra de responsabilidad social. Ustedes ven una gestión, por ejemplo, y acabas de hablar del sector industrial, una gestión de la Asociación de Industrias de la República Dominicana activa y proactiva, defendiendo y estimulando un estado de cosas que permita que se pueda producir en República Dominicana, que la producción nacional no esté sometida a tantas trabas y que producir un bien en República Dominicana no sea un viacrucis. Quizás lo que hace falta en esto es una mayor colaboración. Y ahí está el reto de República Dominicana. Los países que han echado para adelante son aquellos donde el sector privado y el Estado unen propósitos para acometer objetivos comunes, para competir en la escena internacional y para generar mayor prosperidad para sus conciudadanos. Creo que una de las cosas que hay que abordar con seriedad en República Dominicana es que algunos gobiernos o algunos sectores de los gobiernos dejen de responder a los sectores sociales como si fueran partidos políticos. Que escuchen lo que le está pidiendo cada sector en particular.